Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas de Fortaleza Granate. Hoy tenemos el placer de charlar y dialogar con Matías Zarué, jefe de scouting del Club Atlético Lanús. Mati, un placer compartir esta charla. Muchas gracias. Contale un poquito a la gente que no te conoce cuál es el rol que tenés acá en el club. Bien, este año quedé como jefe de scouting del club. Ya había empezado con la gestión de Diego Huerta. Ya este es el tercer año trabajando para la institución. El rol básicamente es generar una opinión un poco más profesional en cuanto a la mirada de cada jugador de cara al mercado de pases, siempre pensando en el primer equipo, abarcando obviamente diferentes ligas del exterior, fútbol argentino, reserva y fútbol juvenil, sobre todo enfocado en el club, porque sabemos que es un club vendedor y que vive de la formación, y nosotros buscamos en el afuera buscar potenciar un poco lo que ya tenemos adentro, ¿viste? Sin tapar nada de los chicos, que es la idea nuestra en la mirada de la coordinación de fútbol juvenil, del entrenador de reserva, de los dirigentes de cada área y del fútbol profesional, del técnico, en este caso yo, y los dirigentes obviamente. Antes de meternos en profundidad en lo que es tu trabajo, me interesa saber o conocer cómo es un día, por ejemplo hoy lunes, ¿no? ¿Cómo es un día hoy fuera de la etapa de mercado de pases, del fuerte, que por ahí tuvieron mucho trabajo en los últimos meses? ¿Qué venís a hacer al club? ¿Qué función, qué rol cumplís? Bien. Bueno, a ver, un día normal de oficina en el periodo entre mercado, le decimos nosotros, los primeros meses hasta llegar a un mes y medio antes del mercado, es la idea de ver 2 partidos por día, de cada liga que nosotros miramos, cosa que en los 5 días de la semana tener cubierto una fecha de la mayoría de las ligas, que son 20 equipos. Intentamos estar en el entrenamiento, porque para mí, dentro de lo que es este año como jefe, me es importante estar en el entrenamiento de primera 2-3 veces por semana, porque quiero saber y me interesa saber qué es lo que busca el entrenador de turno del equipo. Porque yo después voy a salir a buscar un jugador sabiendo lo que el técnico va a querer de él en esa posición. Es muy interesante eso. Entonces, para mí está bueno esa sincronía con el cuerpo técnico, que la verdad impecable este año, que es el único entrenador con el cual yo compartí como jefe. La aceptación es total, el vínculo del día a día es buenísimo, tanto con él como con todo el cuerpo técnico. Entonces se hace mucho más fácil y más fluido el día a día en cuanto a la comunicación en el mercado. Y ya en el periodo de hoy tenemos como un ejercicio mucho más fluido de lo que queremos y de cómo manejarnos para el mercado que viene. Pero es 4 horas de fútbol neto, digamos, mirando un partido, haciendo el informe de los jugadores destacados y haciéndole un seguimiento a cada jugador que nos va interesando, ya para ir enfocando a los jugadores a los siguientes mercados. Entre entrenamiento, las 4 horas, más ir frenando, viendo una jugada de nuevo, análisis y demás, se te va un poco el día. Sí. Muy rara vez llegas a ver un tercer partido en el día, pero por un tema de atención es difícil, porque ya el tercer partido que querés prestar atención a un detalle en particular, no podés tener la misma atención que en los primeros 2. Entonces tratamos de manejarlo para tener 2 por día y algún compilado de algún jugador que ya sabemos que nos interesa y por ir siguiéndolo. Contanos con quién compartís equipo y cómo se dividen el laburo. Bien, somos 3. Matías Petrone y Facundo Rodríguez Bafa son quienes me acompañan en el día a día. Lo que hacemos es dividir las ligas. Por ejemplo, Facu ahora está con el fútbol paraguayo. Te iba a preguntar eso, si es al azar, porque por ejemplo Lanús busca mucho jugadores paraguayos. Entonces entiendo que por ahí tenés una liga más fuerte que otras sudamericanas. No, a ver, nosotros donde más miramos, las 3 ligas que más echamos el ojo, digamos, son la uruguaya, la colombiana y la paraguaya. También por un tema de economía de la liga y de la fácil adaptación a nivel histórico que tuvo el jugador de esas ligas con el fútbol argentino. No dejamos de mirar Chile, no dejamos de mirar Ecuador, no dejamos de mirar, Nacional B ni hablar, que está al mismo nivel de las 3 ligas que te nombré. Para redondear, que es Uruguay, Colombia, Paraguay, Nacional B, fútbol argentino, sudamericanos en el exterior, que nosotros consideremos que en el corto plazo puedan estar en la órbita nuestra, por economía y demás. No voy a estar mirando jugadores de Premier League, obviamente, pero del resto del mundo miramos un poco de todo. Serie B de Brasil, Primera de Brasil, que no estén jugando mucho. Y después de Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador y demás, ya vamos buscando más
jugadores jóvenes con una proyección en particular, que nosotros veamos que Apuntalar más a juveniles. sí, que puedan servirnos a nosotros en alguna posición que veamos que de fútbol juvenil a corto plazo no está sumando ningún potencial jugador de primera. Y eso también tiene que tener un diálogo, no sé, con Rodrigo Acosta, con todos. la gente de juveniles, con el Pepe San, Sí, con para todos. saber en qué posiciones más están buscando. Sí, a ver, nosotros damos nuestra opinión, no tenemos ni la palabra final en ningún aspecto del trabajo. Sí, obviamente que nuestra opinión va a pesar mucho más que la de otros en cuanto a analizar un jugador de afuera del club. Y para nada nuestra opinión va a pesar más que la opinión de José o de Rodrigo en cuanto a la opinión de un jugador de juveniles. Y tiene lógica porque ellos conviven con los jugadores en el día a día. Entonces es imposible que nosotros, por ver los partidos o la jornada de juveniles, estemos a la altura de ellos para hablar de un jugador en cualquier aspecto del juego o fuera del juego. En lo demás, sí, obviamente nosotros nos pasamos el día, además de ver los partidos, averiguando situaciones de los jugadores, contractuales, económicas, psicológicas de los chicos, que son los que para mí nos marcan mucho la diferencia, además después de los datos, que seguro vamos a hablar de eso y demás. Sí. Los aspectos que son netamente de investigar, de ir a verlo en vivo al jugador, de hablar con el representante, de tratar de hablar con el chico antes de avanzar en una propuesta, para saber si le interesa, si tiene ganas, qué esperamos de él, si él está de acuerdo con esa situación, todo lo que es. Está buenísimo todo lo que contás, porque uno por ahí de afuera, el scouting lo relaciona mucho con los datos, con la parte de la información, y acá hay mucho de lo humano que estás contando vos, que están detrás. Y lo que recién dijiste del técnico, un tema que vamos a charlar más adelante, ¿cuántas veces vos habrás visto jugadores y que por ahí después el técnico no va con ese perfil de jugador o no va con esa posición? O muchas veces pasa que los técnicos traen jugadores que ya dirigieron, que conocen, y por ahí vos estás recomendando otro tipo de futbolistas. A ver, cuando llegamos este año, fue un año no turbulento, porque no fue turbulento para nada, pero sí que hubo muchos cambios. Cambiaron los presidentes del club y de fútbol, cambió el entrenador y cambié yo. O sea, cambió mi la puesto. Comisión directiva, pasaron de 27 a 38 Sí, personas. pero hablo más que nada de los que están más cerca de las decisiones que me respectan a mí como jefe de scouting. Y vos tenés que ganarte la confianza del presidente de fútbol, que son dos personas que en el proceso anterior no estaban involucradas en el día a día con nosotros, con el entrenador, que hay que conocerlo y tenés que establecer una relación. Y entre todas las partes tienen que confiar, porque yo te puedo decir miles de jugadores que quizá para mí estaban para venir al club o no, y las decisiones económicas, a nivel proyección de los jugadores en el club y demás, no compatibilizamos en las ideas y se tomaron diferentes decisiones, que no está ni bien ni mal, digo, es parte de ponerse de acuerdo y entrar en un vínculo en el día a día mucho más fluido como el que tenemos ahora. Este mercado, por más que haya sido menor en cuanto a la cantidad de movimientos, fue todo mucho más fluido porque ya teníamos un balance de lo que venía haciendo el plantel, de lo que venía haciendo el equipo, de lo que el entrenador quería del equipo y de lo que los dirigentes querían para proyectar en el segundo semestre. Entonces, ya con toda esa información nosotros, que estamos obligados a saber un poco de la interna del club en ese sentido. La economía, todo. Todo. Porque yo no puedo proponer un jugador de 3 palos si no tengo para ir a salir a comprar un jugador titular, indiscutido, que valga esa plata y demás. Bueno, en un momento se habló de que Lanús buscaba préstamo nada más por un delantero. Porque van cambiando las situaciones, porque sabés que en el club y en el país te levantás un día y hay un decreto nuevo y cambia la economía. Sin ir más lejos, ahora le pasó a River con lo de Mastantuono, que con un decreto quedaron como 10 millones afuera del club o una cosa así. Y uno está siempre sujeto a eso. Entiende cómo funciona esto. También entiende que el fútbol en el club es la única actividad que genera un superávit o que intenta generar un superávit, y que yo tengo muy claro desde mi rol que necesitamos vender por encima de lo que necesitamos comprar. Yo entiendo al hincha, entiendo a la persona que solamente le importa, bueno, vendimos por 5 millones, hay que comprar por 5 millones. No es tan lineal. No es tan lineal, para nada lineal. Sí. Y que es parte también de entender cómo funciona un club, una sociedad sin fin de lucro. El que camina el club conoce la cantidad de empleados que hay, la cantidad de actividades que hay. Es un monstruo social que yo no lo conocía hasta que entré. ¿Te sorprendió eso? Sí. Te sorprende y te encanta. Porque es siempre la misma gente, es siempre como el sentimiento bien familiero de lo que es el club, que me parece que es un poco lo que se busca. Y es algo lindo
de percibir en el día a día. Un poco lo dije en la anterior nota, pero vos caminás el club, nosotros estamos en la oficina que está dentro del estadio, y caminás al restaurante del fondo a comprarte un almuerzo y te cruzás con todo el mundo. Y son 300 metros. Y está el técnico de primera, el técnico de reserva, gente de juveniles, algún dirigente, gente practicando tenis, socios por todos lados. Entonces el que camina el club en el día a día, yo creo que entiende mucho más esa situación de cómo vos a través del fútbol podés sostener todo este monstruo social que es Lanús. Sí. Ni hablar después de la sede y demás. Entonces... Y el fútbol mismo tiene un déficit operativo importante en cuanto a plantel. Hoy el plantel de Lanús ni hablar. Es uno de los más por importantes. Por eso lo único que te sostiene son las ventas. Eso hay que entenderlo y hay que tenerlo muy claro, porque sin eso no podés abrir las puertas del club. Y siendo consciente de eso, también es importante que todas las partes sepan de qué trata esto, porque hablaría mal de mí planificar un mercado considerando que ningún juvenil va a estar en consideración, por lo menos del 11 inicial o de los primeros 15 jugadores que suelen estar en los titulares. Y hablaría mal del entrenador no estar consciente de esa situación también. Me parece que todos estamos al tanto. Mati, eso es algo que se reprochó bastante. No estabas vos como jefe de scouting, pero cuando estaba Diego Huerta, con Kudel, que con el ruso Zielinski, que no había una mirada hacia los juveniles. ¿Vos crees que eso cambió con Pellegrino? Yo creo que cambió, pero no por Pellegrino o por Diego o por la dirigencia anterior y la actual. Me parece que cambió porque creo que siempre el fútbol no es para nada lineal. Y Lanús tuvo la desgracia, porque a mí fue una desgracia, del post-pandemia y demás, que en 2022 tuvo un muy mal año a nivel deportivo, y eso generó como un cimbronazo que le pasa a un montón de clubes. De hecho, lo escuchaba a Sanzotti en la nota que hizo con Argentinos en Fútbol Neto, en un medio, y hablaban de lo mismo cuando llegó Dabov y Argentinos. Y acá pasó con el ruso, que quizá en otro contexto de club, o en otra situación con el promedio, nunca un dirigente del club hubiese buscado un técnico del perfil del ruso. Por más que después haya sido excelente la gestión del ruso en cuanto a lo deportivo, a los resultados y demás, bien venta, se vendió a Julio Soler, que fue una de las mejores ventas de la historia del club. Entonces, puedo discrepar un poco de ese lado. Sí, obviamente que cualquiera que piense en el modelo Lanús, sí, le esquiva un perfil ruso Zielinski. Estamos recontra de acuerdo en eso. Pero me parece que esa desgracia deportiva del 2022 generó que estar tan cerca del promedio que se buscó otro perfil de jugador más grande para poder soportar mejor esa presión, que en 2022 con un plantel con muchos juveniles costó, y que creo que se pasó o se hizo como un parate con lo que era el proyecto de muchos juveniles en primera, que ahora no tengo dudas que van a buscar volver a ese círculo. No es que se perdió ese proyecto por 1 o 2 años malos. Para mí fue una pausa y quedó en eso, y ahora es nuestro objetivo tratar de volver un poco a todo eso. Obviamente que teniendo ídolos del club, gente muy querida como todos los que están en el plantel, Lautaro, Cali, Toto, no me quiero saltear ninguno, sí, sumado a Rodrigo y José en las partes juveniles como 2 personas fuertes de la institución, se va a terminar volviendo a eso porque es lo que el club necesita. Ahora, teniendo el plantel que se tiene, también entiendo que es más difícil para los chicos entrar en el círculo de ser titulares en un equipo con muchos jugadores de experiencia. Pero Medina, por ejemplo, entró rápido. Medina entró rápido, entró como un chico a ver qué pasaba con pretemporada en primera y demás, y se lo terminó ganando él, sí, como debutó Facu Sánchez, como debutó en su momento Irusta y Leo Cardoso, como va a debutar Tommy, como debutó Dylan, y de a poco tiene sus minutos. Entonces, hoy Lucho Romero entrena con primera también. Entrenó Titi hoy, por ejemplo, Laplace. Sí. Entonces son chicos que van a estar en la órbita, obviamente que quizá sin el apuro de que debuten y demás. Lo importante para mí del club hoy es generarle un buen contexto al jugador para que cuando entre no sea una emergencia. Medina fue una emergencia que salió bien. Medina fue lesiones y el chico se impuso. No, y le pasó hace poquito que perdió el puesto porque volvió Felipe y el otro día... Como si nada. Como si nada jugó. Bueno, es importante para mí en un equipo con triple competencia que no se resientan tanto las ausencias. Hoy, a ver, con el ruso parecía que se perdía a Peña
y que era irreemplazable. Acá parecía que se lesionaba a Walter, que era irreemplazable, y con Marcelino lo mismo. Yo creo que obviamente el equipo encontró otro funcionamiento, otras virtudes, pero siguió compitiendo y de buena manera. No significa que ahora ellos dos no sirven, porque el hincha es muy resultadista, o el Lo hincha mismo de Ramiro fútbol, Carrera también. no de Lanús, Claro. Carrera. Entonces, es como que cuando vas perdiendo siempre el mejor es el de afuera, y que cuando vas ganando no hay que tocar nada. A mí me parece que en triple competencia eso es una tarea de las más complicadas de la gestión del entrenador, y que hasta ahora viene saliendo de muy buena manera. Estoy salteando un montón de ítems que teníamos acá, pero la verdad que la charla va yendo para ahí y me interesa, porque dentro de estos nombres que salieron del equipo y los que entraron, uno de los que, por ejemplo, tuvo la chance de jugar estos 3 partidos y que lo hizo muy bien para mí es Franco Watson, uno de los quizá nombres más criticados de los refuerzos que han llegado a Lanús. ¿Qué podés decir de tu lugar? A ver, yo imagino cuando lo fueron a buscar, el club encima hizo una inversión por él. El club hizo una inversión, él tuvo la mala suerte de que cuando llega también, además de por nosotros, muy recomendado por el entrenador, que a los 3 días de que llegó se fue el entrenador. Y que después el mismo entrenador se lo lleva a su nuevo equipo, claro, Huracán, y que tampoco tuvo muchas chances. Yo creo que él fue comprado por el club, debe ser la primera vez que tuvo 3 partidos seguidos de titular. Totalmente. Y es muy difícil para un chico con toda la mochila de, bueno, fue una compra, fue una inversión y demás, que se lo hacen sentir, no digo adentro, digo para afuera, imponerse. Y a mí me parece totalmente lógico que el chico hoy esté mostrando de más, porque yo lo veo correr como no lo vi correr nunca en el instituto cuando lo miramos antes de comprarlo, porque tiene unas ganas, un deseo de estar, y lo declaró después de no me acuerdo qué partido, si Sarmiento o Huracán, del deseo del chico de, dice, este va a ser mi semestre y demás. Me parece excelente, me parece buenísimo que ya por lo menos haya podido revertir esa imagen de si servía o no servía para el hincha que no lo tenía tan visto. Hoy, con 3 partidos encima, cambió mucho la aceptación en la gente. Después será tarea de él o del entrenador que se siga imponiendo. Sé que es difícil porque tiene a Marcelino y porque ojalá pueda jugar en conjunto o no, pero me parece que está bueno haber sumado un jugador más en la rotación de un equipo que va a necesitar rotar, porque hoy estamos en triple competencia y no es menor. Tiene partido cada 3-4 días. Lo remarco porque no sé cuántos equipos del fútbol argentino hoy están en triple competencia. Tengo que hilar muy fino. No recuerdo tantos. Imagino River seguro, Racing, nosotros, y no sé si hay alguno más. Y dentro del plantel hay muchos juveniles. Entonces será cuestión de tiempo que empiecen a entrar en el rodaje y en el funcionamiento del equipo. Se lesiona Walter, casi que coincide con la llegada de Rodrigo Castillo, un jugador por el cual hubo una negociación que se dilató, ¿no? Que en un momento se nombró otro jugador, Luciano Jiménez, que hoy está en Huracán, el Lanús lo enfrentó hace poquito en Copa Argentina, y la pregunta es, ¿por qué Rodrigo Castillo? ¿Por qué la insistencia en buscarlo? Y bueno, los resultados, el fútbol después es muy dinámico y cambiante. Obvio. Pero bueno, jugó 2 partidos en el campeonato, 3 goles. Mirá, Rodrigo para nosotros es un perfil, a nosotros nos gusta, tanto a Diego Huerta, a Agustín Anastasi, que estaba en el comienzo del proceso con nosotros, y a mí, nos gustaba mucho en Deportivo Madryn. ¿Qué pasaba? En ese momento a nosotros era imposible que vayamos a buscar un delantero de ese perfil, porque estábamos, como decíamos antes, con esto de jugadores un poco más hechos, por lo que íbamos a competir. Y terminó llegando el Tucu Díaz, después terminó llegando Johnny Torres, Augusto Lotti, jugadores con más recorrido, con mucha más experiencia en lo que es Primera División, pero nunca dejamos de seguirlo. Él después va a Gimnasia, él se impone, termina siendo importante en Gimnasia, y no deja de ser un perfil que para mí en el fútbol argentino siempre hace falta y siempre destaca, que es el delantero de referencia, que es sacrificado, que ataca los espacios, que tiene buen juego aéreo, que defensivamente es importante, no solo en que si vos lo ves persiguiendo al 5 o al lateral del rival porque la jugada se lo pide, que lo hace y de sobremanera, sino por ejemplo en lo que son los córneres rivales. Sin ir más lejos, creo que el último partido saca 2 o 3 córneres y los rechaza él, con Talleres, que para mí son cosas que quizá no son trascendentales, pero para mí es importante la conformación de un equipo. Y es algo que nosotros necesitamos no sufrir, porque es el equipo, si hay algo que destaco de este semestre, de este año, y la solidez, como con Ronaldo, que también ganamos mucho en ese sentido, y Castillo nos daba todo eso, y desde lo psicológico veíamos un chico que era
muy sano, lo que era fuera de la cancha, y que para él iba a hacer un salto en su carrera. Entonces, uno de afuera siempre juega con la ilusión, porque al fin y al cabo para mí el trabajo más importante del scout es la imaginación, de ver a un jugador en otro contexto, imaginándolo en lo que es el mundo de Lanús. Y nosotros creíamos que Rodri iba a venir literalmente a comerse la cancha, a pelear el puesto con dos jugadores de mucha más experiencia que él, de mucho más bagaje. Y por ahora lo está demostrando de buena manera. No quiere decir que haya salido bien porque van 3 partidos buenos, pero creemos que no le erramos en la proyección y en lo que nosotros imaginamos del jugador en este plantel. Bien, y se lesiona Walter, entra Castillo, y a la hora de hacer un cambio, el reemplazante hoy es Alexis Canelo, un jugador también que llegó, digamos, de la mano de ustedes, y que por ahí, bueno, es un poco resistido por el hincha, quizá por aquel penal en la Bombonera. Viste que hay situaciones a veces que marcan a los jugadores. Pasó con Lotti, vos lo mencionabas, hubo casos así. Pues nada, preguntarte también eso, qué criterios se buscaron en ese momento para traer a Canelo, y que es un jugador que hoy es un poco resistido y que encima tiene el presente espectacular de Tomás de Martins en las selecciones juveniles, que es un chico del club. Bienvenido sea. Y claro, y que la gente obviamente lo pide mucho. Mirá, a mí lo mejor que me puede pasar como jefe de scouting es tener que traer muy poco, porque los juveniles del club pisan primera, se adaptan y son titulares. Eso de base. Porque volvemos a todo lo previo. Puedes vender mejor, el club crece en todo, porque hay obras todo el tiempo en los predios, y haría mucho más fácil nuestro trabajo. Alexis llega en esto que te decía de dirigentes nuevos, encargado del fútbol, técnico nuevo y nosotros nuevos. El técnico buscaba un perfil más corredor, de disputa, de lucha, que pueda jugar por todo el frente de ataque, no tanto de referencia de área. Sí. Y en esa búsqueda habían un par de nombres, no voy a nombrar obviamente, pero se decidió que el jugador quizás con más jerarquía de los que estaban ahí era él. El técnico tenía muy buenas referencias de él, de compañeros de Independiente. Nosotros hicimos la averiguación en cuanto a lo físico del chico, que era algo que saltó incluso en la revisión médica, pero que nunca le había impedido dejar de entrenar y demás. Y terminó llegando. Después cuestiones de fútbol. A mí me es muy fácil defenderlo en todo caso desde los datos, haciendo así algún paralelismo muy rápido. Jugó entre un cuarto y un tercio de minutos de lo que jugó Walter en el primer semestre. Walter hizo 3 goles y Alexis hizo 2. Walter no hizo ninguna asistencia y Alexis hizo 2 asistencias. Entonces, de los números te puedo decir, me es muy fácil defenderlo. Después entiendo al hincha, entiendo también la mala suerte de errar el penal en un momento bisagra para el club, porque era una llave definitoria. Y entiendo también que hoy esté considerado o resistido por la gente, porque es válido, cada uno tiene su propia opinión. Así como hoy Rodrigo parece el titular por sobre Walter para la gente y nos olvidamos de todo lo que hizo en 2024 Walter. Es tarea del técnico y eso yo no me puedo meter. Yo lo que tengo que seguir haciendo con mi grupo de trabajo y con los dirigentes es tratar de que el técnico tenga las herramientas que pide y que nosotros estemos de acuerdo que al plantel le falta. Parece que es eso. El técnico consideraba que faltaba ese perfil de jugador, llegó. Cuando para mí tenía la opción de imponerse, tuvo la lesión, porque se lesionaron Walter y él al mismo tiempo, que ahí es cuando Bruno se impone como el 9 del equipo. Y cuestión de que en la rotación siga entrando, ojalá se le abra el arco. Tuvo una clara de gol en 5 minutos contra Talleres. Nada, que siga haciendo goles. Esperemos que pueda volver a la buena racha. Bien. Quiero volver a las bases, Mati, respecto a lo que es la tarea del scouting. ¿Cómo lo definís hoy en el club, en el fútbol argentino? Un poco escuchándote, me da la sensación de que englobás todo, la tarea de un poco de los dirigentes, un poco del cuerpo técnico, un poco de psicólogo. En cada club es un área que todavía no está estandarizada, entonces decir lo que hace una secretaría técnica o secretaría de scouting o dirección deportiva, como quieran llamar, es muy distinto en cada club. Nosotros lo que hacemos es generar una opinión profesional de cada jugador a la cual se va a evaluar para el primer equipo. De juveniles, como te decía, nuestra opinión tendrá una valoración menor a la del resto del personal del club que está involucrado en el fútbol juvenil. Y de todo lo que es del exterior, obviamente tenemos la preponderancia de ser los número 1 en cuanto al valor de la opinión, por una cuestión de que somos los que trabajamos migando a esos jugadores. Después, como todo, quizá viene Nicola Wale y me dicen, no, pero a mí este no me gusta, o no, pero jugó en Banfield, o no, pero
lo que sea, y nosotros lo tenemos que entender porque no tomamos ninguna decisión más que generar esa opinión. Nosotros, en cada informe que presentamos, damos una evolución bien descriptiva de lo que es el jugador, damos informe de lo que es datos del jugador, en cuanto a lo contractual, en cuanto a representante, en cuanto a su historial de lesiones, a su actualidad, a lo que es una descripción un poco más fina del jugador y de cómo encajaría en nuestro plantel, en cuanto a la valoración que le damos nosotros, en lo actual y en lo potencial. ¿Por qué? Porque si vos me preguntás a mí como modelo de negocio, nosotros tendríamos que, en un ideal, comprar mayoría de jugadores sub-24, sub-25, pensando en que Lanús puede ser un trampolín para ellos y generar una segunda venta en el jugador. ¿Qué conseguimos con esto? Ganar una inversión, o mejor dicho, ganarle a la inversión que le haces al jugador. Como fue con Cáceres, como hubo una oferta por Felipe, como para mí lo tenía pasando con Rodrigo o con Ronaldo, o incluso con Nahuel, que justo el puesto del arquero y del 9 son puestos que hasta los 35 o 37 años cómodo tiran en el alto rendimiento y no tienen problema. Caso Germán Cano en Fluminense, caso Vegetti en Vasco da Gama. Son perfiles de jugador que, por el oficio del puesto y demás, incluso las mejores edades es cerca de los 30, 30 y pico. En otros puestos es muy distinto. El extremo es muy joven en general cuando explota o cuando te lo viene a buscar el fútbol argentino. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso, pero también tenemos que tener claro que nosotros en el plantel no podemos no tener jugadores de referencia en el vestuario, jugadores de peso en cuanto a la edad, por una cuestión de que cuando venga la mala o cuando venga la buena, hay que tener a los chicos con los pies sobre la tierra, hay que tener un balance en el vestuario, de gente que te acomode. Si vos mirás las últimas edades de los equipos campeones en cualquier campeonato, es un mix entre jugadores de experiencia, jugadores jóvenes y jugadores de media edad. Nosotros hoy tenemos, para mí, muy buen balance, en el cual creo que los jugadores grandes están mostrando una jerarquía que está haciendo que a los chicos les esté costando un poco más ganarse un lugar en el 11. Pero ahora vos mirá que, por ejemplo, Ramiro se lesionó y Dylan te pagó con buenos rendimientos. Que cuando Felipe se lesionó, entró Medina con buenos rendimientos. Entonces a mí me da la tranquilidad de que se está trabajando bien y que el jugador que entra no entra descontextualizado con el equipo o fuera de ritmo de primera división. A mí lo que me deja tranquilo es eso. Después, como te dije antes, es triple competencia y los jugadores van a terminar jugando porque son buenos y que por algo están en primera división. Hablaste de que tenés muy buena relación con el cuerpo técnico actual, ¿sí? Y la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cómo haces para convencer a un cuerpo técnico de una lista de jugadores que vos tenés para determinado puesto? O sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿Hay que acercarse información? Sí, detalles? pero no sé si es tanto convencer. Yo creo que más que convencer es ponernos de acuerdo en qué es lo mejor para el club. Yo puedo poner de cada puesto en el cual nosotros miramos para los mercados de pases, que entregamos más o menos entre 8 y 10 nombres en cada posición, hay un montón de perfiles distintos en cuanto a dónde están jugando, en cuanto a las pretensiones económicas que nosotros averiguamos antes de presentar, en cuanto a las situaciones contractuales del jugador o si son una oportunidad de mercado porque están jugando poco. Y entre todo eso, primero los dirigentes deciden por qué perfiles económicos ir, porque no es algo que manejemos nosotros, obviamente, y en base a todo ese descarte que nos dan en cuanto a hasta dónde podemos llegar desde lo económico, evaluar cuál es el perfil de jugador que más cómodo le sienta al cuerpo técnico a lo que está jugando en ese momento o a lo que ellos pretenden del equipo. Cuestión de hablarlo y cuestión que ellos también lo miran, porque obviamente ellos también miran al jugador, no es que dicen este sí y no lo evalúan. Nosotros al cuerpo técnico le presentamos el mismo informe que a los dirigentes, con un video armado por nosotros de cada jugador, con sus virtudes y sus fortalezas y debilidades, tanto ofensivas como defensivas. De todo eso se ponen de acuerdo entre el cuerpo técnico con los dirigentes, cuál es el que más les gusta, y ellos avanzan en la gestión. Obviamente que a medida que vamos ganando confianza con cuerpo técnico o dirigentes, podemos tener un rol más o menos preponderante a la hora de decir, bueno, si está parejo, ¿por dónde vamos? Caso Jiménez Castillo, que lo nombraba recién Bruno, fue una discusión pareja que quizá el detalle fue mínimo en cuanto a quién le gustaba más o a quién le gustaba menos, o por qué uno y por qué el otro, en cuanto a la situación o económica
o de gusto personal. No hay algo lineal que digas, bueno, define tal o no define tal por un jugador. Es muy fina la percepción de cada uno de nosotros, de los ayudantes de campo, de mis compañeros de laburo, de los dirigentes, y entre todos ellos seremos más de 10 opiniones, se toma una definición. Te decía convencer porque viste que tradicionalmente llega un técnico a una institución y el técnico siempre, o generalmente, te trae un jugador que ya dirigió. Entonces vos, no sé, tenés el nombre de Castillo, por poner un ejemplo, y capaz que el técnico te dice, no, yo quiero a Canelo porque lo dirigí en otro lado. ¿Existen ese tipo de circunstancias? ¿En qué ámbito de la vida vos no vas a querer intentar volver a tener algo que te ha rendido? Es normal. Digamos, un técnico se siente cómodo con un jugador que ya conoce porque 1 sabe lo que le da en la cancha, 2 sabe lo que es en el vestuario, 3 sabe lo que exige en un entrenamiento. Pero ahí 4, vos tenés herramientas para defender, no sé, un jugador que vos hayas seguido. Yo puedo avalar o refutar en cuanto a lo que yo veo del jugador en cancha. En lo que veo del jugador de vestuario, obviamente no puedo opinar porque ya el técnico lo conoce. Pero nos ha pasado con cuerpos técnicos anteriores que nosotros hemos dado de baja a jugadores por una cuestión de que creíamos que lo que ellos recordaban del jugador no era la actualidad. Entonces, desde ese lado sí podemos refutar. Mirá, por las mismas situaciones económicas o por menos incluso, o porque no es un modelo de negocio bueno para el club, ese jugador para nosotros no tiene que venir. Después vendrá o no vendrá, digamos. No voy a dar nombres, pero el año pasado han llegado jugadores que quizás nosotros no estábamos tan convencidos de que lleguen, pero que obviamente avalamos porque era la decisión del cuerpo técnico y estaba bien. Y hubo jugadores que nos opusimos fuertemente porque creíamos que le iban a sacar el puesto a algún chico del club solamente por una cuestión de edad o porque la actualidad del jugador no era mejor a la que nosotros teníamos acá en las divisiones inferiores. Y después te quería preguntar, ¿existe el mercado cuando vos contás con dinero para salir a buscar jugadores, contratarlo? Y después muchas veces se ve en anuncio el tema de los préstamos. ¿Ustedes también tienen un seguimiento de jugadores que pueden salir a préstamo? Recuerdo uno que salió muy bien, el tema de Cáceres, cuando, no sé, Lanús necesitó un 4, enseguida apareció el nombre de Cáceres y después, bueno, Lanús terminó comprándolo. Sí, incluso con el mercado cerrado ya fue lo de Cáceres. Claro. Nosotros, para desarrollar un poco más lo que era al principio, nosotros los primeros meses post-mercado hacemos todo el seguimiento de las ligas y demás, que es lo más de oficina del trabajo. A medida que nos van gustando los jugadores y que los vamos sumando para un seguimiento un poco más fino, vamos averiguando las situaciones en el club y con los representantes. Una vez que todo eso se va dando, faltando un mes y medio, un mes para el final, para el principio del mercado, ya vamos fino y muy al hueso con esos jugadores, con esos perfiles, para ya ir presentando lo que nosotros decimos el mapa de los jugadores, que son esos 100, 110 jugadores, a los dirigentes y al cuerpo técnico, ya con cada situación sabida de lo que van a pedir, de lo que espera del jugador del club, o lo que espera del representante del jugador de nosotros, en cuanto a las prestaciones que le podemos ofrecer y demás. Y cuando termina el mercado, cuando no termina, como por ejemplo ahora, que puede llegar una oferta por cualquier jugador y el club puede decidir venderlo, nosotros tenemos dentro de los jugadores que ya teníamos y algunos nuevos que vemos la actualidad de este seguimiento que hacemos en el día a día, jugadores en cada puesto que tenemos que tener alerta por cualquier situación, ni siquiera venta. Si lo de Ronaldo era quirúrgico y la dirigencia avalaba o creía que estaba en posición el técnico de pedir un central más o el puesto que quiera, nosotros teníamos centrales zurdos, diestros, volantes centrales y laterales derechos, por ejemplo, o laterales izquierdos. Todo eso porque quizá el entrenador viene mañana y me dice: Mati, lo pongo a Gonza Pérez de central y busquemos un 4. Y tanto Nicola como Ale me dicen: bueno, busquemos el 4 que quiere el entrenador. O Mati, estoy encantado con los chicos del club, nos quedamos con lo que tenemos. O Mati, no hay un peso. Cualquiera de las opciones. Tenés que estar preparado para todo. Hay que estar preparado para todo. Sí. Porque si me dicen, che, ¿qué chico ves para primera? Yo te puedo decir Lucho Romero, te puedo decir Brian Aguilar, o te puedo decir Facu Sánchez jugó de central en inferiores. Después la opinión de cada uno. Pero vos lo dijiste, no todos los puestos son los mismos. En caso de que hoy, que hasta el 31 de agosto, creo que es que cierra el libro de pases, llegue una oferta por Lozada, por ejemplo. El puesto de arquero es muy, muy especial y muy particular. Hay que estar preparado. Tenés que tener, sí, ¿no? Obvio. Porque te puedo tener arqueros que yo
considero que están para venir y ser titulares indiscutidos, arqueros que están para venir y pegarle un puesto, en este caso a Lautaro. Así como Nico salió, porque veíamos que le iba a costar estar en primera acá, con minutos, digo, en primera, no entrenando, obviamente, pues ya entrena hace mucho en primera. Y creíamos que iba a tener más chances saliendo a préstamo de hacerse ese hueco para tener minutos que lo que iba a tener acá. Y que reserva, quizá él ya tenía muchos minutos y que estaba bueno que le deje el lugar a otro, porque no deja de generarse un embudo, sino de cantidad de jugadores que vos tenés con proyección y que necesitas redistribuirlos. Bien. Cuando Lanús busca un futbolista, ¿qué es lo que primero se mira? ¿Técnica, físico, mentalidad, un poco de todo? Un poco de todo, sabiendo un poco el paladar del hincha de Lanús. Que en el puesto que sea destaque desde lo ofensivo. Por ejemplo, voy de mi caso de que es algo que, digamos, es mío de este año, que yo me propuse como objetivo. Yo quiero que la mayoría de jugadores que conformen el plantel de Lanús tengan una técnica fina para un modelo de juego de posesión y dominar al rival. Es algo que a mí me gusta de mis equipos, es algo que yo creo que al hincha de Lanús le gusta y que creo que los equipos que quedaron en la historia moderna, por lo menos del club con los títulos, fueron todos en ese sentido de juego, digamos. No recuerdo equipos de Lanús protagonistas desde el poco juego ofensivo o vistoso. Obviamente que jugadores como Marcelino, si no quieren venir económicamente, son imposibles para atraer, pero nosotros buscamos ese perfil de jugador porque también es lo que acompañás de todas las juveniles. Cualquiera que mira el fútbol formativo del club sabe el perfil de jugador que se está creando y sabe lo que espera de cada jugador en primera. Después, obviamente, que se sorprenden con algunos porque el hincha no tiene que mirar los sábados a la mañana la jornada de juveniles, tiene su vida, no le interesa quizá. A él le interesa que los que sean buenos ahí los pueda disfrutar en primera cuando viene a llenar la cancha. Entonces nosotros trabajamos para eso. No me sirve traer un jugador similar al que yo tengo en juveniles, no me sirve traer uno peor, pero sí me sirve uno complementario. Y quizá el complementario no es el perfil que a mí me gusta. Yo digo, quizá el perfil de 9 de Rodrigo no es un perfil de 9 que se cree en el club de manera natural. Porque quizá Rodrigo se crió jugando 4-3-1-2, en el ascenso jugando a 2 puntas, y en Gimnasia el último tiempo jugó solo, pero en general jugaba un 4-4-2, y vino acá y se tiene que jugar de 9 solo. Y bueno, nosotros imaginamos de vuelta, el mayor laburo nuestro quizás es imaginarlo, y creíamos que él lo podía hacer. Está bueno eso de complementar, porque viste que hoy se lee, no sé si lees redes o mirás un poco los comentarios, vino X jugador para tapar a los chicos del club. Es un comentario muy común. Sí, pero tapar nunca es tapar. Yo creo que cuando se incorpora es porque tanto los dirigentes como el cuerpo técnico consideran que lo que vos vas a buscar no lo tenés en el plantel. No lo tenés en el plantel. O que lo tenés, pero que todavía no está para ser indiscutido. Me acuerdo al principio de año que hubo un foco muy fuerte que se había que traer un lateral izquierdo. Sí. Porque vos tenés, y es verdad, tenés a Onti que fue todas selecciones juveniles, tenés a Valbuena que fue todas selecciones juveniles, más abajo lo tenés a Martini, más abajo lo tenés al Mono. Y aparte tenías una vara altísima con Jurito Soler. Tenés una cantidad de laterales izquierdos en la formativa del club que son espectaculares, pero que si quizás yo no traía ninguno y jugaban Onti y Valbuena y no estaban a la altura, que no digo que sea algo que vaya a pasar, pero si no estoy preparado para esa situación, creo que les estoy haciendo un daño a ellos dos también. Después, obviamente, que si Saya se ganó jugar todos los partidos porque es una bestia físicamente, es el mejor en los números, en los GPS y nunca faltó un partido, es mérito de él. Sí. Me acuerdo en el primer mercado que entramos al club, nosotros teníamos a Aude y más atrás a Julio y trajimos a Sánchez Miño. Y vos decías, ¿por qué Sánchez Miño? Bueno, nosotros sabíamos que Sánchez Miño era imposible que juegue todos los partidos, era imposible. Pero Aude ya era un jugador de primera, no era un pibe que estaba empezando en primera división. Era un chico que ya había tenido muchos partidos en primera. Entonces, quizá traerle uno que jugara todos los partidos era frenarle el crecimiento. Después tuvimos la fortuna en algún punto. ¿Puede pasar eso que ustedes incorporan un jugador no para jugar la totalidad, sino para jugar una parte del partido? Obvio. No todo refuerzo tiene que ser titular. Incorporación, refuerzo. Sí, para mí la misma palabra. A veces algunos... No, está bueno saber eso, porque muchos no lo saben. Pero, a ver, vuelvo al caso de Sánchez Miño, quizá, que lo nombro porque, bueno, ya pasó mucho tiempo y
Para mí fue un caso de éxito en lo que fue nuestra planificación, la de Diego principalmente. Le sumo los porotos porque realmente fue de él. Y nosotros teníamos atrás a Julio y se dio la situación de que se vendió a Aude ya empezado el torneo y no se incorporó otro lateral izquierdo. Sino, no, pará, Julio ya está para empezar sus armas en primera. Y empezó a hacer las armas en primera porque se le generó ese espacio. Sasha Marsic en ese momento quizá hubiese venido bien para el primer equipo, pero hubiese venido mal para la formación de lo que venía atrás. Bueno, es un poco todo. Después, capaz que el mismo jugador te puede servir o no, depende del momento por supuesto. Equipo. Pero eso siempre. No podés vivir con el recuerdo de lo que es un jugador o tener un estandarizado de lo que es el fútbol porque cambia constantemente. No solamente el plantel, sino el cuerpo técnico y sino las posibilidades económicas que tiene el club. Hay momentos que el club va a decir, ojalá que no pase nunca, pero va a decir, che, no vendimos, necesitamos recortar el presupuesto y hay que cambiar el plantel, o tenemos la obligación de que el cuerpo técnico ponga 5 jugadores del club todos los partidos. ¿Por qué? Porque necesitamos vender, porque si no, no podemos abrir el club, o porque entramos en una deuda. Me parece que eso, por lo menos desde que entramos nosotros, y sé que años anteriores también, pero no lo puedo decir, la gestión ha sido impecable, en todo punto de vista. Es un club que está, comparado con los demás clubes de fútbol argentinos, recontra saneado económicamente, recontra estabilizado, y lo que digo siempre, que hay mucha presencia dirigencial y que todo el mundo sabe hasta dónde llega cada uno. Entonces, la organización en un club de estos, que no hay oposición, que todos tiran para el mismo lado, que todos saben los roles que tienen, hace mucho más fácil la tarea para un empleado, que en este caso somos nosotros. Y es muy ameno en el día a día, porque siempre estás en contacto con todo el mundo, y es lo que también da confianza de nosotros para el afuera, y es lo que también a nosotros nos da la posibilidad de desenvolvernos mucho mejor en el día a día en el club. En eso de no vivir de recuerdos, creo que lo dijo el técnico el otro día en una nota, que los jugadores, por más que tengan un nombre, un recorrido, una trayectoria, inclusive en el club, se lo tienen que ganar día a día en los entrenamientos, en los partidos. Bueno, mencioné obviamente al Cali Izquierdo y al Toto Salvio, mismo Marcelino Moreno. ¿Por qué ellos, por ejemplo? ¿Por qué ir a buscarlos a ellos y no a otros que jugaron en el club también? Mirá, cuando tenés la oportunidad de traer ese perfil de jugador con la idolatría, el cariño de la gente que tienen y con la jerarquía que ellos tuvieron en toda su carrera y te están dando ahora, es imposible no ir a buscarlos. Después está en la decisión de ellos, porque también ha pasado que hemos ido a buscar a otros jugadores que incluso nos habían dado la palabra, que no vinieron, y está bien que así sea, digamos, es fútbol. Entiendo que me voy a meter en un terreno que es muy pantanoso, pero la carrera del jugador es muy corta y entiendo el sentimiento del hincha, pero la carrera termina y muchos de los jugadores quizás no están preparados para tener otro oficio, que se entienda. Después pueden estudiar durante la carrera o antes o después, pero la carrera del jugador la tienen que aprovechar al máximo y muchas veces es al mejor postor. Hay muchos casos que proyectan quizás, bueno, hoy quizás hagan un poco menos que en otros clubes, pero yo considero que este club me va a dar la oportunidad de mostrarme y conseguir una mejor calidad de vida a futuro o en un mejor equipo, o acá voy a encontrar una estabilidad que en otros lados no encuentro. Y está bien ahora lo que nos da Cali, lo que nos da Toto, lo que le dio al equipo, no tengo duda, Lautaro cuando volvió. La jerarquía, el sentido de pertenencia, la cercanía al hincha que le genera tener esos jugadores en el plantel, es invaluable. Y el hincha de Lanús también es de los pocos clubes de fútbol argentino muy formadores, te diría que con Vélez, con Argentinos y no sé si alguno más, que hay un chico que tiene 3 partidos en primera y la gente ya está encariñada por lo que vio en reserva, porque le interesa al hincha verlo, o por lo que mostró en esos 20 minutos que tuvo en 3 partidos. Y vos decís, bueno, ¿cómo acompañás esos perfiles desde entender cómo desenvolverse en el primer equipo, desde la exigencia del entrenamiento y demás, con esos perfiles? Vos, cualquier socio puede entrar y ver una práctica. Vas a ver un entrenamiento y lo ves a Lautaro, lo ves a Toto, lo ves al Cali, lo ves a Marcelino. Suben la vara. Y yo te digo que aunque no jueguen, suben la vara. Entonces, es importantísimo para un club como Lanús tener la posibilidad, ni siquiera tenerlos, la posibilidad de sumar esos perfiles. Nos hubiese encantado que esté Pizarro acá quizá, o que en algún momento vuelva Esteban Andrada o lo que sea. Que hoy quizá ni lo pensás porque decís, bueno, está Nahuel que está haciendo un laburo excelente en el arco y hoy quizá después de mucho tiempo en el club encontraba una solidez en esa posición. No por si bien o mal, porque
Nosotros cuando llegamos estaba Lautaro y estaba Lucas Acosta y empezó el torneo uno, lo terminó el otro. Después se fue Lautaro, perdón. Sí. Vino Alan, después se fue Lucas, volvió Lautaro. Pasa que hay esos nombres, como decís vos, depende mucho de la voluntad del jugador Y también. depende del técnico, de los momentos de cada uno. El fútbol es súper volátil en todo aspecto. Y en ese sentido, Mati, la verdad que la charla está buenísima y seguiría muchos temas más, pero ya también un poco para ir cerrando. Te quería consultar eso, si es muy difícil a la hora de competir con otros clubes. Porque vos decís, quiero traer a Andrada, y lo quiere Boca o lo quiere River, imagino que eso también pesa un montón. Y traigo acá una frase que siempre nos decía el gran Ramón Cabrero, que lo queremos muchísimo y obviamente se lo extraña. Él siempre decía que Lanús tiene que formar los jugadores y que si no, tiene que ir a buscar a los jugadores cuando no están pasando un buen momento sus clubes. ¿Vos un poco coincidís con eso? Sí, lo Andrada lo tiro porque es un nombre que se sonó todo el Sí. mercado y demás, si no, yo no tiro ningún nombre, obviamente. A ver, Lanús no tiene la billetera para ir a competir a los grandes del fútbol argentino sin ningún tipo de duda. Ahora, a lo que se le atribuye un mal momento de un jugador en otro equipo, tiene que coincidir con que nosotros le vemos todavía el potencial para que vuelva a ser un perfil que a Lanús le sirva. A mí no me sirve traer un jugador que considero que esté a la baja, pero que considero que va a seguir a la baja, digamos. Entonces, de ese lado es un poco la apuesta que hace el club en darle un contexto muy propicio al jugador para que vuelva al alto rendimiento de buena manera. Acá tenés condiciones de entrenamiento espectaculares, tenés un club que te sostiene constantemente en todo área, a nivel profesional, a nivel psicológico, a nivel institucional, estás al día, que son cosas que el hincha quizás no sabe y está bien, pero es estabilidad. Y vuelvo adelante, en el fútbol estabilidad es mala palabra, porque consideran de que está mal o que te achanchás, y porque acá perdés 2 partidos y la estabilidad se va, y es un poco lo adictivo del alto rendimiento, por lo menos en mi caso, que también he sido entrenador y demás, pero es un club que te da todo eso. Entonces, el poder proyectar a largo plazo, para un jugador también es importante. Saber que si 2 partidos está mal, no se te viene la hinchada encima, de que te van a sostener, de que te van a dar el espacio para que vos explotes. Coincido con eso que decía Ramón. Creo que el fútbol es muy cambiante en todo sentido y hoy quizá lo que antes era un Nacional B de 20 equipos con primera de 20 equipos, hoy el Nacional B son del equipo 31 al 70 y encontrar ese jugador que esté al nivel de primera es mucho más difícil que antes. Entonces quizás apuntás a que dentro de los 30 equipos de fútbol argentino esté ese jugador que esté a la baja, esté ese jugador que esté tapado, que no esté teniendo minutos. Bueno, es mucho más ingenioso en esta tarea porque tenés que averiguar cómo está en ese momento en el club, si el jugador tiene ganas de salir de ese contexto, si el jugador está anímicamente con ganas de volver a ganarse un lugar. Cosas que hoy el dato no te lo da, el video no te lo da, y es la imaginación con la investigación un poco de lo que es nuestro laburo en el día a día. Una de las últimas que te hago de mi parte, agradeciéndote tu tiempo. Te escuchamos el otro día que diste una nota y hablaste del caso de Fonseca, diste algunos detalles. Y un poco para jugar te queríamos preguntar si hay algún jugador que haya explotado en algún lugar del planeta, que haya estado en carpeta Lanús o que haya estado cerca y que vos digas... Varios. El primer jugador que quisimos traer al club fue Gustavo Puerta, que era un chico que jugaba en la B de Colombia y después un sudamericano sub-20 pasó de jugar en la B de Colombia al Bayer Leverkusen. Hay otros nombres que no sé si puedo decir, pero no importa, hay jugadores incluso hemos... Sí. No, hemos buscado hasta jugadores africanos que terminaron jugando en primera división de Francia o ahora están en primera división de Suiza. Que es un poco también, como decía antes, fuera de cámara. Yo puedo ofrecer un costarricense, un salvadoreño, que a mí me encanta. Pero bueno, hay que tener huevos para decir, bueno, traigo un costarricense de la primera de Lanús. Sí. Hay que ver cómo sale, hay que ver cómo se adapta el chico, hay que ver si está a la altura, hay que ver cuánto tiempo el club lo puede esperar a la adaptación a la primera división. Que son todas cosas que quizá van a encontramar a nuestro interés, a nuestras ganas de tener un jugador así en el plantel, porque el club consideran que no pueden esperar, porque el técnico de turno no quiere tener un jugador que de acá a 6 meses no le vea ese roce de primer equipo. Entonces hay un montón y yo me río y está bien. Si me nombran es para putearme, está bárbaro que así sea porque es parte de esto. Que a Castillo lo vemos todos y es verdad.
Yo no digo que no lo vean todos. El ejercicio es imaginarlo y considerarlo por encima o por debajo de otros y por qué consideramos que va a funcionar. Quizás de Jesús no sé si lo vieron todos. Nosotros venimos siguiendo de las selecciones juveniles y consideramos que jugaba un equipo con mucha presión en Paraguay y que tenía condiciones que a nosotros nos servían para el primer equipo. Pero cuando lo compramos, para mí, de Jesús venía a ser el tercer central, con 2 centrales de jerarquía por delante, y que él con el tiempo se iba a terminar ganando, porque le veíamos las condiciones. Bueno, llegó y rendió por encima de lo esperado, porque en 3 partidos llega titular. Es decir, ¿era tu expectativa? O quizás no. Mérito del chico, mérito del cuerpo técnico que se la jugó y que le dio el espacio y que el pibe se lo ganó. Y tuvo 2 citaciones a selección mayor cuando no había tenido nunca en Cerro Porteño. Entonces, eso habla un poco de la planificación. Yo veo un jugador que es bueno, pero no sé después cómo va a desenvolverse acá. Gustavo Puerta hoy es un jugador de fútbol europeo. Y yo no sé si venía al anuncio los primeros 6 meses, el técnico de turno le daba ese lugar. Quizá no. Y quizá terminaba jugando a préstamo en Nacional B. Nunca lo vamos a saber. Por eso digo que cada jugador tiene su tiempo y su contexto. Pero sí, hay un montón de casos. Lo nombro a él porque es como el más emblemático. Fue literalmente el primer jugador de la gestión de Diego Huerta que quisimos traer al club. Y todavía no lo recordamos con los dirigentes porque es muy gracioso que terminó valiendo casi 10 veces más lo que íbamos a ofertar nosotros por el jugador. La última que te hago de mi parte es respecto de las tecnologías que están tan avanzadas, hasta la inteligencia artificial. ¿Qué utilizan ustedes y qué ves de acá al futuro? Porque esto va para adelante. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Qué tendencias utilizan? Ya no quiero decir mala frase porque se viralizó tanto eso del dato. La escuchamos, sí. El dato es un filtro y no una definición. A ver, para nosotros sí, el dato es importante, pero no deja de ser algo que a ver, es demasiado analítico para lo que es el fútbol. Para mí lo lindo del fútbol es la cantidad de errores que tiene, porque es lo que lo hace impredecible en todo aspecto del juego. Y el dato es un número en concreto y nada más. Es cuantificable, pero no es calificable. Hoy no, por lo menos nosotros no tenemos un dato que se valore de una manera por encima o por debajo de otro dato. Porque no tenemos una lista de datos en el club que sea un ingeniero que nos dé la posibilidad de hacer eso. Porque creo que ningún equipo de fútbol argentino, o muy pocos deben tenerlo, y nosotros no tenemos ese acceso a ese dato. Pero lo usamos como un filtro para cosas que quizá se nos escapen del ojo humano a nosotros. Nunca vamos a definir un jugador por los datos y nunca vamos a dejar de ver a un jugador por si da mal en los datos. Después, como te digo, si yo tengo un jugador en un modelo de juego que la tiran para arriba todo el tiempo y es todo contragolpe, pero yo veo que las veces que el jugador hace algo distinto, que sobresale de la idea de juego, lo hace bien, y ese hacerlo bien, veo que es algo que acá lo podemos llegar a pedir mucho, como por ejemplo que un central tenga buen pase de salida. Quizá un central de un equipo de un modelo de juego que la tira para arriba no se destaca nunca en eso, o al revés. Entonces yo trato de enfocarlo en esas pequeñas acciones o esas pocas acciones, a ver si me lo puedo imaginar en ese modelo de juego. Y después, como todo, puede salir bien o puede salir mal, puede tener los huevos para hacerlo todos los tiros o puede no tener la voluntad de hacerlo, incluso en un espacio que tenga la necesidad de hacerlo. Todo eso de vuelta, es la imaginación que tengamos nosotros y para mí lo que hace lindo y difícil al puesto. Y que las cosas salen bien o salen mal porque no todas son buenas ni todas son muy malas. Hoy estamos en un momento que quizás respiramos un poco más tranquilos porque la verdad que algo que hablo mucho con mis compañeros es que es muy difícil que casi todos los refuerzos jueguen, lo que hablábamos antes. Para mí no es normal, porque es un club que no compra mucho. Hoy tenemos a Saya, tenemos a Pitín, bueno, estaba Ronaldo, Lino, Toto, son jugadores que han llegado en la gestión, pero son ídolos del club. Ahora Rodrigo, o lo que era Walter, Nahuel, y están jugando un montón de jugadores que quizá el valor del jugador a la hora de ir a buscarlo no es que una obligatoriedad llega y juega. Lo compramos para que juegue. Y bueno, hoy estamos en ese momento, entonces lo disfrutamos desde la gestión nuestra y a la vez sabemos que cada vez nos sube la vara porque es más difícil traer un titular en algún punto. Habla muy bien del cuerpo técnico que le está dando el lugar y que los jugadores están ganándose el puesto porque hoy el club me parece que
me estoy metiendo en otra fina, pero estamos teniendo menos puntos o tuvimos menos puntos de lo que merecimos en el primer semestre. Pero aún así el equipo compite en las 3 competencias de igual a igual, en 2 eliminatorias, como las copas, y en la liga. Mati, te agradecemos muchísimo el tiempo, la buena predisposición. Y bueno, para cerrar, algún mensaje para el hincha de Lanús. Formaste parte de la primera secretaría técnica de scouting del club. No sé qué legado te gustaría dejar vos como persona acá en el club. No, que me respeten por lo que he sido laboralmente y humanamente hablando, para mí es importante y el club yo sé que eso conmigo lo tiene. Por esto que te decía que nos conocemos todos. Pero principalmente poder dejarle patrimonio, que es para lo que me contratan, y ojalá algún título. A ver, cualquiera que trabaja en alto rendimiento quiere un título. No digo que del segundo no se acuerda a nadie, porque para mí es mentira, porque para mí en la mayoría de los clubes de fútbol argentino las buenas campañas se recuerdan, porque es necesario, porque todos sabemos que el presupuesto para ser campeón no está, y que eso se construye desde la dirigencia hacia abajo. Y abajo hablo hasta infantiles, no hablo hasta primera. Y el club tiene todo dado para competir de igual a igual a la gran mayoría de los equipos. Después es cuestión de afinar. Así como tuvo la desgracia de 2022, estuvimos muy cerca en 2024 y ojalá este año podamos coronar. Si tenés que elegir una de las 3 competencias, ¿cuál ves más factible? Más factible por una cuestión de cantidad de partidos, Copa Argentina, Sí. porque quedan 3 partidos. Pero ojalá por una cuestión de reconocimiento sea la Copa Sudamericana. A mí me parece siempre la más linda, la que genera más expectativa, más ilusión, la que al hincha le gusta más todavía seguir vivo. Pero me parece que cualquier estrella en estos clubes, sin menospreciar, porque para nada hablo de sacando Boca y River quizá, y ni siquiera porque hoy Boca se abraza a cualquier título, necesitas salir campeón, porque es una alegría que cualquiera se la acuerda toda la vida. A ver, gente de tu edad, hincha de Lanús, tiene la exigencia de un equipo grande porque se acostumbró a eso. Hoy el fútbol se disparó mucho en las diferencias desde lo económico entre los grandes y los clubes más medianos como nosotros, y por eso cada vez cuesta más. Y por eso cada vez hay que valorar más que lo que hizo, por ejemplo, Platense hace 2 meses. No era normal. Después hay que ver el proceso y cómo se dio y demás, pero no era normal. Entonces, para nosotros tener la chance de ser campeón todavía en 3 competencias es muy enriquecedor y muy te ilusiona. Linda charla, nos encantó, espero que te hayas sentido cómodo. Muchas gracias. Espero que no me haya ido por la rama porque me gusta hablar, pero gracias a todos. Gracias, Mati.